Hola Mercedes, ¿qué tal? Hola San Benito. Ahí se os ve a los tres. A ver, ahora creo que os oía. Sí. Hola, buenas Hola, tardes. Buenas, buenas. ¿cómo estamos? Bien, espérate para ver cómo quitamos el sonido por si acaso. Ah, ya sabemos. Silenciar, ¿no? Le das ahí. Vale. ¿Qué estáis? ¿Con Vale. un iPad o con qué estáis? Estamos Con un móvil, con un porque móvil porque el ordenador no tiene cámara, ni altavoz. Pues se os ve súper bien y estáis súper bien enmarcados ahí. Es que hay calidad. Ya veo, ya. José Ramón, estamos amargados con el Excel. Sí. Muchacho, qué infierno. De todas maneras, bueno, ya hemos ahí practicado y ya medio sabemos, pero eso de cambiar lo que columnas y tal y después sumar, Va a sí. haber que hacer un curso de Excel. Yo creo que el próximo día que sea presencial, hombre, de Excel no, pero a lo mejor algo práctico con un, ¿no? Poder entrar en un cupo y hacerlo así, todo el mundo viéndolo. Exacto. Podemos Porque, intentarlo, a ver. Lo que pasa es que eso consume bastante tiempo, pero bueno, vamos, yo tampoco es que yo no he hecho ningún curso, yo he ido aprendiendo y domino las cosas básicas, digamos, para hacer una pequeña formulita o para sumar algo y hacer una columna con unos sumatorios. Vamos, pero sí, bueno, pero bueno, que eso es una práctica que a lo mejor ya, hombre, nosotros después de haber machacado aquí, ya logramos cambiar las columnas, después ponerlo al final la suma, pero lo que uno te dice suma de entre paréntesis, a ver, el punto y coma no es punto y coma porque no te sale, son 2 puntos. Entonces, claro, los sí, tutoriales, no ya, sé, ya, ya, unos funcionan y otros no. Hasta claro, que ya logramos que nos diese una columna el sumatorio final, pero sí. vamos, que eso lleva curro. Luego hay trucos que, claro, tú haces un sumatorio y luego coges, arrastras y te lo suma todos. O sea, Se supone que sí, pero sí, yo lo vi, que lo elegías todo, lo ponías y te daba todo el resultado de la derecha y todo de la izquierda, pero ese no me sale. Yo logré ah, que una fila me diera, ya. una Pues, fila. pues ahora coges ese sumatorio y coges ahí en la esquinita, la arrastras hacia abajo y según vas bajando te vas sumando todas las filas. Bueno, Y en pero, las, por ejemplo, y pero en se las puede columnas, hablar, que no sé los demás compañeros, ahora dirán, pero que a lo mejor nosotros ahí, yo qué sé, media hora, tampoco creo que nos no, ocupe sí, mucho. sí. No, no, yo Pero, me por adapto. ejemplo, llegar a la conclusión de que, o sea, que si lo hubiéramos sabido antes hubiera sido mejor, pero bueno, de que como eso estaba en asterisco, había que asignarle un número, porque si no, no puedes calcularlo, claro. Joder, pero es que no No, se les oye. se puede contar, pero es un rollo. Lo ideal es ponerle un 1, Claro, que es sí, pero buscar. si eso no te lo dicen, tú llegar a esa conclusión, ¿sabes? Que estuvimos nosotros, Yo eso sí creo que os lo comenté, lo de pues a lo que mejor me lo comentaste, pero como claro, yo partía de cero, digo, pero esto qué es. ya. Bueno, al final logré saber lo que tal, pero que no, Sí, podemos dejar un ratito al principio, el un próximo ratito día, aunque sea, claro. para ver estas cosas, a ver si os puedo acortar el camino en algunas, pues mejor. Y ya luego pues seguimos con. Y Vale. después la aplicación esta administrativa, yo por lo menos no tengo acceso. ¿El drago administrativo? Sí, no, Eso, no. eso, a ver, creo recordar, los compañeros de los realejos hablaron con el director creo que llamó abajo a programa mostrador y creo que les dieron acceso, creo que me dijeron. Yo sí tengo, pero no lo sé usar. ¿Tú sí tienes? Yo tengo, pero no lo sé usar. Intenté mirar lo de los adolescentes, no sé cómo se llega a averiguar eso. O sea que Vale. si el Todas próximo esas día cosas, Excel, si le vale, explicamos bien cómo encontrar algún dato, yo lo agradecería porque, vale. ya lo tengo ahí. Vale, pues yo me organizo para el próximo día dedicar un rato a entrar en esas cosas puntuales, me vais diciendo, que habéis anotado,
Vale, y vamos viendo, vamos resolviendo cada situación, ¿vale? vale. Yo sí tengo acceso y tengo acceso a vuestros cupos, o sea que podemos hacerlo con cualquiera de los, o sea, entrar en cualquiera de los vuestros y... En uno ya se Vale. ¿Tenéis Al final lo de las entradas, el registro de entradas y salidas, llamé a informática abajo y le dejé la petición a Rocío, que es una de las compañeras Sí, que está ahí estatal. Me dijo que ya lo tenía en cuenta, pero que también lo hiciera como sugerencia e incidencia y claro, que le escribiera tal. Entonces, está hecha la sugerencia como una incidencia, que está aceptada y pendiente de valoración, y puesta y mandado un correo también electrónico a la unidad de informática, explicándole vale. y la justificación. Y aparte ella también lo notaba, dice, hombre, esto, pues claro, esto es insistir un poco, porque claro, hay un montón de Claro. cosas, pero si insisten, insisten y piden, pero por lo menos que ya hayan peticiones de solicitud. Que lo que creía que era más difícil, lo que veía más difícil, era que las defunciones se quedasen tiempo en el sistema, los éxitos. Ya. Porque O que realmente no sabía, que le iba a preguntar y dice, no sabía si una vez, aunque no pudieras entrar a escribir ni a modificar nada, pero que estuviese la información disponible, no sabía. Pero que lo otro dice, bueno, pues, hombre, si ustedes creen que eso es una herramienta de utilidad, lo justifica y tal, dice, pues, bueno, escríbelo, mándalo, escríbelo a correo. O sea que por varios sitios ya está la información enviada. sí. A ver si surte de efecto o si alguien más quiere enviarlo, pues. ¿Cuántos estamos ya? A ver, estamos ya, a ver si os cuento. ¿Dónde lo veo aquí? No te deja, por ejemplo, buscar entre tal ¿Pudiste? fecha de nacimiento. Ella sí. Entrar, pero no sé cómo se busca. ¿Y cómo pudiste? Con mi clave. Bueno, también puedo. Como el normal. Como el normal. A ver. Entras en un trago administrativo. Pero yo no. ¿Vale? Pero, Y ¿tú con tus tienes? credenciales. Entra con tus credenciales. Si Entra quieres. con tu DNI. No, pues yo no. Yo lo hice arriba en la consulta, entonces puede ser que en mi consulta arriba no tenga el dragón Sí, administrativo. puede ser, pero no tengas, pero que eso todo el mundo lo tiene. ADM. Claro, porque eso nos lo activaron cuando No, había pero que sacar a la en gente mi los consulta, certificados COVID. Consulta. De ahí En la mía no lo vi. el que dragón administrativo. sí, que lo tenemos todos, que lo pusieron cuando el COVID, Seguro que cambiaron el dragón. porque de ahí se sacaron los certificados COVID de los pacientes. Y por eso luego pone AP nuevo. Y ahí hicieron tu. Omar, se entra con la clave del Drago normal. Hola Marta. Muy bien, Marta. Por lo que veo, no desconecte el audio. Lo ¿no? acabo de hacer ahora, no Es se que puede. te digo yo que. Capacidad Muchas gracias de por la información. A ver. que te... Bueno, si me estás criticando, lo estoy haciendo ahora también. No sé qué. Bueno, si os parece, vamos a ir empezando. Faltan algunas personas, pero bueno, yo creo que si no, no aprovechamos el tiempo. Vale. Bueno, voy a compartir pantalla. ¿La pantalla se ve? ¿La compartida? Darme feedback. Una presentación de PowerPoint, ¿no? ¿Estáis viendo? Vale. Bueno, hoy vamos a ver. La idea sería ver los temas, ¿no? El último día, pues vimos un poco lo primero que necesitamos en gestión clínica poblacional, en este caso aplicado a un cupo, ¿no? Es conocer el cupo y el contexto en el que se produce mi trabajo, ¿no? Entonces, para eso decíamos que íbamos a ser pragmáticos, ¿no? Que íbamos a utilizar la información que tenemos a nuestra disposición, porque el generar, digamos, nuevas formas de acceder a información suele ser muy costoso, es decir, requiere establecer nuevos registros, anotar información, etcétera, y eso es muy costoso. Y en gestión estamos constantemente gestionando recursos, ¿no? Entonces, recopilar información. El otro día estuvimos viendo, ¿no? los lugares, ¿no? Dentro del sistema de información donde había datos, ¿no? Luego ver qué gestión hacemos con esa información en base a la información que obtengamos,
Vamos a ver qué cosas creemos que debe ser mejorado, y como vamos a encontrar seguramente más de una cosa, más de un aspecto, pues tendremos que ver por dónde empezamos, y por tanto el tener algunas herramientas para priorizar suele ser interesante, ¿vale? Por tanto, la información que me interesa, decíamos que es contextual. Esa información es, como dicen los ingleses, background, ¿no? O sea, es una serie de información que yo necesito para entender algunas cosas que puedo luego encontrar. Es decir, el saber en dónde estoy ubicado, las características de la zona, etcétera, pues me van a permitir luego entender alguna información de la que vaya encontrando. Luego tengo que tener alguna información demográfica, por lo menos tener algunos datos de mi cupo desde la perspectiva demográfica, ¿no? Cuántos son, por grupos, por edad, por sexo, etcétera. Luego ya decíamos que nos íbamos a los audios. Tomás, Tomás, apagar el audio de momento. Ay, perdón. A ver si... Perfecto. ¿No? Luego decíamos, ya nos centramos dentro del cupo, establecemos un control de fronteras, o sea, aceptamos que la población que tenemos a nuestro cargo no es estable, sino que va a tener cierta movilidad. Depende de dónde trabajemos, será mayor o menor. O sea, seguramente la gente que trabaja en el sur, ¿no? Donde hay zonas ahí de aluvión, ¿no? Zonas donde se trasladan población para trabajar y cuando cambia la situación se vuelven a marchar, etcétera. Seguramente hay mucha más variabilidad y hay zonas que hay menos movimiento de población porque asientan en poblaciones más estables, ¿no? Que no están tan afectadas por ese tipo de cosas. Pero sí decíamos que ese control de fronteras era importante. Por tanto, alguien que gestiona una población concreta tiene que tener, digamos, un control sobre los nuevos efectivos que se incorporan y lo que sale de esa población. Luego también íbamos a estructurar o vamos a tratar, yo os propongo que trabajéis con la información de cara a estructurar dicha información como en dos grandes apartados, ¿no? Un apartado que sería problemas de cobertura, es decir, identificar poblaciones afectadas por algún aspecto o necesitadas de algo que no se lo estoy dando, ¿no? Es decir, o bien población que, digamos, potencialmente está enferma pero no la tengo diagnosticada, o tiene factores de riesgo y no los tiene identificados, o necesita algún tipo de atención, bien sea preventiva o de atención domiciliaria o lo que sea, y no se la estoy prestando, ¿no? Por tanto, problemas de cobertura. Y por otro lado, otro análisis que voy a hacer es problemas de calidad. Es decir, estos pacientes, en función de sus características, requerirían una atención con un nivel de calidad X, o sea, ¿no? Y voy a ver en qué medida estoy cumpliendo esas premisas, en qué medida le estoy dando una atención con esa calidad requerida, ¿vale? Si incorporo en el análisis esas perspectivas, voy a cubrir ya un amplio abanico de situación, ¿no? de cosas. En cuanto al contexto, ya decíamos, datos relevantes de la zona de salud, y ahí hay que ser muy práctico. O sea, tengo que conocer mi zona de salud en relación a qué, a problemas y a posibilidades, es decir, la geografía, pero a mí no me interesa hacer una descripción poética de la geografía, yo qué sé, de la esperanza, ¿no? Sino lo que me interesa es ver si geográficamente qué problemas y qué posibilidades tiene esa zona. O sea, si eso influye en la accesibilidad de las personas, en la dedicación, en algunos aspectos que puedan tener que ver con la salud. Y lo otro, pues ya para este fin no me interesa, ¿no? Luego otros elementos de la población, pues recursos sociales, participación, si es una comunidad muy activa, que se organiza de un modo intenso, si tienen muchos tipos de asociaciones, qué tipos, para qué sirven, ¿no? Desde la perspectiva de la salud, eso qué partido le podemos sacar.
qué otros recursos hay, si se hace deporte, si no hay deporte, etcétera. Todo ese tipo de cosas sí nos puede venir bien, porque es esa ventana a la comunidad que cuando intervengo en casos, pues puedo tirar de ese conocimiento para hacer un asesoramiento a mis pacientes más interesante, ¿no? Y luego también conocer las adversidades, es decir, los problemas que hay en la comunidad, si hay exclusión social y dónde está, qué personas son, si hay delincuencia, si hay droga, y tener identificados dónde están esos focos, si son focos, ¿no? O problemas ambientales o laborales, etcétera, ¿no? Bueno, eso en la medida de lo posible, ¿vale? Pero nuestra capacidad de intervenir sobre esa comunidad desde la perspectiva de la gestión clínica, quiero decir, no la estamos contemplando. O sea, sí nos sirve para entender cosas y también para apoyarnos en ese conocimiento, a lo mejor luego para intervenir. Luego necesito también conocer la organización de mi consulta o del centro, pero fundamentalmente de mi consulta, ¿no? Y aquí hay una serie de datos importantes, como basándome en la población que tengo asignada, saber cuánta atiendo cada año, es decir, cuántas personas vienen a verme al menos una vez cada año. Eso ya cuando analice problemas ya o estrategias de mejora, esa información me es útil, ¿no? También la frecuentación, o sea, cuántas veces vienen las personas que vienen. La frecuentación a mí me parece muy importante, conocerla nosotros. ¿Por qué? Porque en la frecuentación tenemos los recursos. O sea, decíamos que la gestión de recursos que está a nuestro alcance, quiero decir, va a ser muy difícil que nos den recursos extra para que hagamos la gestión de nuestro cupo, sino que nos van a pedir, en tal caso, nosotros nos vamos a plantear gestionar nuestro cupo con lo que tenemos, ¿no? Entonces, el recurso fundamental es el tiempo, ¿vale? Si yo tengo 1.300 personas que me visitan cada año y me visitan una media de 6 veces, ¿no? Pues esos 6 por 3, 18, 6 por 6, unas 7, pues esa población me está generando unas 7.000 visitas o 7.800 visitas al año, ¿vale? Bueno, esas visitas duran tiempo, ¿no? Y por tanto, ese perfil de frecuentación, a lo mejor yo puedo intervenir sobre él en base a cómo organizo mi consulta, cómo organizo las revisiones, cómo me coordino con enfermería, cómo repartimos los tiempos, ¿vale? Si yo, digamos, consigo disminuir la frecuentación, ¿no? Gano una bolsa de tiempo que puedo asignar a otra cosa, ¿vale? Sobre todo nosotros aquí en Tenerife soléis estar, ¿no? En frecuentaciones de alrededor de 6, ya por debajo de 6 es raro que haya profesionales, que es una frecuentación bastante alta, ¿vale? Entonces ahí a lo mejor hay una bolsa de recursos posible, pero bueno, eso ya tendrá que analizarlo cada uno, ¿no? Luego hay otra serie de datos sobre demoras y otros recursos disponibles, ¿no? Para mí. Bueno, ese conocimiento, todo este conocimiento debo tenerlo para gestionar, ¿vale? Porque si no tengo esto, pues no entiendo, ¿no? Cómo es mi trabajo, no entiendo bien cómo me estoy organizando y, por tanto, qué cosas puedo utilizar o modificar para iniciar acciones de mejora. Por tanto, luego lo que decíamos del control de fronteras, ¿no? El control de fronteras es importante. Aquí los adolescentes de 15 años son nuestros neonatos, incorporarlos bien al cupo yo creo que es relevante, ¿no? Yo os envié el otro día un documento con lo que se hizo en su momento en Santa Úrsula. Luego sé que eso se modificó porque cuando se fue Marisela, pues ya la colaboración con los pediatras era más complicada, porque creo recordar que hubo un tiempo que no había pediatra, bueno, hubo ahí peripecias que no sé cuáles fueron, pero bueno, sé que eso no fue tan fácil de hacer luego y por tanto lo hacía solo el médico de familia con la enfermera. Y sé que ese protocolo se modificó. Pero bueno, para que veáis un poco cómo es la idea. Y luego las nuevas entradas. Estas nuevas entradas en un cupo gestionado, si las tenemos organizadas en función de las características del paciente, para ya meterlo en planes que yo tenga diseñados según sus características para mis pacientes, pues ya
no se me va, digamos, desorganizando el trabajo que ya tengo organizado, ¿no? Con la llegada de nueva gente que ya no entra en un plan, ¿vale? Por tanto, una buena organización de las entradas es interesante para un cupo organizado. Del mismo modo, la salida. Las salidas ya son abandono. Nos permite ver desde ellas, trazar el pasado, o sea, ver qué ha ocurrido. Pero nos dan información sobre la calidad de lo que hacemos, ¿vale? Sobre todo las de aquellos que nos abandonan pero siguen en el centro, con lo cual haya habido algún desencuentro y merece la pena que sea analizado, y debería ser una práctica habitual, ¿no? Que cada profesional de algún modo analizara los pacientes que le abandonan como un incidente crítico y siguiera la metodología del incidente crítico para analizar esos casos y dejarlo registrado. Y luego serían los éxitos, ¿no? Decíamos en el día anterior que los éxitos, o sea, la mortalidad, no, vamos a ver, en poblaciones pequeñas no vamos a hacer un análisis de mortalidad en función de causas. Digamos, para dar una imagen epidemiológica de cómo se muere la gente en mi cupo, porque un año se morirán de unas cosas, otra de otras, ¿no? Aquí lo que hay son dos elementos importantes y son fundamentalmente cualitativos. Primero, si han muerto personas que no tenían por qué haberse muerto, digámoslo así, ¿no? Que serían nuevamente incidentes críticos, muertes prematuras o muertes, digámoslo así, inesperadas, ¿no? Todo este tipo de cosas, ¿no? O muertes por una causa que a priori no debería ser mortal, ¿no? Ese tipo de eventos son, digamos, incidentes índice que nos permiten profundizar en cómo estamos manejando determinado tipo de situaciones, ¿no? Y por el otro, la enfermedad desde el punto de vista de la asistencia, perdón, el final de la vida desde el punto de vista de la asistencia que le prestamos en nuestro cupo. Y en ese sentido tenemos que imprimir ahí los valores de la profesión, ¿no? Los valores de la especialidad, en el sentido si estoy haciendo una atención centrada en la persona, si estoy siendo sensible a los deseos o las necesidades de esa persona en los últimos periodos de su vida, si he explorado y facilitado a esa persona que pueda morirse donde desea, si he atendido adecuadamente, digamos, el final de la vida, si he incorporado a la familia y he trabajado con la familia en la aceptación, si he estado en el duelo, si he hecho una coordinación de la continuidad de los cuidados adecuada para las horas del día en las que yo no iba a estar presente. Bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pues son elementos cualitativos de la atención al final de la vida que uno puede analizar, ¿no? Y por tanto evaluar en qué medida lo está haciendo uno. Bien, esta sería un poco el guión de lo que os acabo de comentar. Luego tendríamos el otro análisis, que sería un análisis centrado en las coberturas. Es decir, la pregunta es algo así como: ¿estoy cubriendo o atendiendo o identificando a todos los que son, así en genérico? Es decir, si la epidemiología, que esto está vinculado también a alguna información que nos daban con la cartera de servicios y todo esto. Es decir, si la epidemiología, en función de las características de mi cupo, me está diciendo que debería de tener, por poner un ejemplo, 600 hipertensos y yo tengo identificados 350, pues me faltan 250, ¿no? Y lo mismo pregunta me puedo hacer pues casi con cualquier enfermedad o factor de riesgo, ¿no? Y acudiendo a datos epidemiológicos. Eso es en automático. Nuestro sistema ya nos da parte de esa información. Nosotros podríamos ampliarlo a toda la cronicidad si quisiéramos. Es decir, el sistema ahora mismo nos lo está dando para la hipertensión, para la diabetes, nos lo está dando para la dislipemia, para la EPOC, para la obesidad y no sé si para algo más, ¿no? Pero bueno, si nosotros queremos, podemos ampliarlo a la insuficiencia cardíaca, a la cardiopatía isquémica, al ictus, pero tendríamos que irnos a la literatura, o sea, tendríamos que irnos a estudios poblacionales, idealmente en Canarias o si no en España, de la prevalencia de esas enfermedades y ver si la casuística que yo tengo está en torno a esa prevalencia, ¿no? Si resulta que esa casuística que yo tengo está muy por debajo, pues sé que
sé que va a haber pacientes con esas enfermedades que no tengo diagnosticados, y si está muy por encima, pues tendría que pensar si es que mi población tiene unas características distintas o si estoy sobrediagnosticando, que es poco probable, pero bueno, no, habría que analizarlo, ¿no? Esa sería la forma de aproximarnos a esa idea, decir, oye, estoy identificando en la población los problemas que tienen mis pacientes, bien sea de factores de riesgo, de enfermedades, etcétera, ¿no? También esto no solamente puedo aplicarlo a enfermedades o factores de riesgo, sino que puedo aplicarlo, este mismo pensamiento, a coberturas de tipo vacunal, por ejemplo, actividades de prevención, ¿no? Es decir, si tengo tanta población diana que se beneficiaría, yo qué sé, de la vacuna de la gripe y mi cobertura vacunal pues es muy inferior, pues ya sé lo que me falta, ¿no? Dice, oye, pues estoy vacunando, si tengo que vacunar a, yo que sé, a 500 personas y tengo 100 vacunados, cada año dejo de vacunar a 400, ¿no? Y eso nos tiene que hacer reflexionar, bueno, pues si ese es un problema importante, si no lo es, etcétera. Bien, hasta aquí vamos cogiendo la idea de un poco hacia dónde podríamos llevar el análisis, porque claro, con toda esa información que tenemos ahí, hay que darle algún sentido, ¿vale? Hay que meterla en algún esquema para nosotros poder luego ver cómo abordamos cada problema. Y esta división de problemas de cobertura y de problemas de calidad nos parece interesante porque las tareas que tenemos que hacer para uno u otro son distintas. No es lo mismo iniciar tareas de búsqueda de casos, ¿no? De diagnóstico, basadas sobre todo en el diagnóstico y en los cribados, ¿no? En búsqueda, que estrategias para mejorar el control de los que ya tengo, ¿no? Son cosas distintas, ¿vale? Y luego, ¿no? En la otra estrategia es el análisis centrado en la calidad, ¿no? En qué medida, ¿no? Los pacientes que tengo los tengo bien controlados, bien sea en función de sus factores de riesgo, lo mismo, o de sus enfermedades. Y aquí me tengo que apoyar en directrices, ¿no? En directrices de práctica aceptadas, ¿no? O sea, básicamente en guías clínicas, ¿no? Cuando las tenemos a nivel regional, pues nos basamos en esas, ¿no? Yo qué sé, programa de cardiovasculares, pues no me voy a ir a coger directrices europeas si tengo un programa que es vigente aquí, que además se nos evalúa por él, etcétera, pues sigo esas directrices, ¿no? Entonces, lo que tengo que ver es si estoy aplicando las recomendaciones que esa guía clínica, ¿no? Me está diciendo que tengo que aplicar en el control de mis pacientes. Porque se supone que si todas esas tareas, ¿no? que se establecen de controles, etcétera, que hay que hacer, si no los hago, el control de esos pacientes estará peor, ¿no? Eso es una asunción que, bueno, que en principio partimos de ella, ¿no? Quiero decir, podría ocurrir que los controles no estuvieran influyendo en el resultado, pero eso es poco probable, ¿no? Entonces partimos de esa idea, es decir, en qué medida estoy siguiendo las directrices de la guía clínica. Para ver eso, necesito hacer un audit clínico. No hay otra manera de verlo. Algunos vestigios de audit nos salen de un modo automático en el sistema de información. Es decir, cuántos pacientes no tienen hecha la retino, diabéticos están sin retino. Pues en el fondo está vigilando una recomendación concreta en el paciente diabético a ver si se está cumpliendo o no, ¿no? O cuántos pacientes tienen hecha la hemoglobina glicosilada. Claro, las guías clínicas nos hablan de muchas más cosas, ¿no? Entonces, aquí tendríamos que, para explorar esto, tendríamos que aplicar la metodología del audit clínico, ¿vale? Para saber si estamos atendiendo bien o no, pues a, yo que sé, a mis pacientes cirróticos, a mis pacientes con demencia o a cualquier enfermedad de las que tenemos, o pacientes con cáncer, lo que sea, ¿no? Por tanto, la otra metodología que vamos a aprender es cómo hacer una auditoría clínica. Por tanto, problemas de captación y problemas de calidad de control, ¿vale? Serían los dos grandes grupos de problemas que podríamos encontrar.
una vez que ya tenemos hecho ese análisis, tenemos que estructurar esa información. De algún modo, hacer, entre comillas, un informe. Es decir, estructurar esto para ver, bueno, pues el contexto cómo es, digamos, estructurar la información demográfica que yo creo que es imprescindible para que yo tenga clara y dejarla escrita, idealmente. Luego ver la organización, aspectos relevantes para extraer de aquí si puedo modificar cosas para cuando haga los planes de mejora, porque algo voy a tener que tocar, ¿no? Y luego ya los análisis de cobertura y los análisis de calidad que puedo tener, ¿no? Entonces, el análisis de cobertura lo centro no tanto en los que estoy cubriendo, a mí me interesa saber los que me faltan, ¿vale? Ya decíamos al principio que esto de la gestión clínica es una actividad bastante autopunitiva porque voy a ir buscando, entre comillas, en lo que estoy fallando, o sea, lo que me falta, ¿no? Con lo cual, esta es una actividad para personas con alto nivel de autoestima, ¿no? Aquel que tenga la autoestima baja, pues con esa actividad se puede deprimir, ¿no? Entonces, voy a ver aquí cuántos pacientes me faltan, ¿no? Para diagnosticar de las áreas que sean, o para vacunar, o para la actividad que sea. Y luego, en calidad. Aquí en calidad, aparte, ya no es saber cuántos tengo mal controlados o no, que también. Porque, claro, el criterio de bien o mal control, cuando son tareas a realizar dentro de, digamos, en el seguimiento o en el cumplimiento de una guía clínica, pues es difícil, o sea, esto se podría manejar de diversas formas. Nosotros lo que estamos haciendo, los residentes lo que hacen, es que si el audit clínico tiene pues 15, 20, 30 ítems, lo que sea, pues va anotando el número de errores, digámoslo así, el número de carencias que cada caso va encontrando, o sea, cosas que tenía que tener que no tiene hechas, ¿no? Y por tanto lo que anotamos es el número de errores, lo llamamos así, ¿no? El número de errores o ausencias de tareas que tendría, de control que tendría que tener un paciente y no tiene. Y por tanto, en un caso serían cuántos pacientes me faltan por diagnosticar de, y en este caso serían cuántas tareas me faltarían por hacer en mis pacientes con tal cosa, ¿vale? Esto ya cuando lo veamos en el presencial podemos aclararlo, verlo mejor, pero es el modo en el que lo anotamos. Y eso se anota así porque eso luego pues se tiene que ir a una tabla de priorización, y para ver la magnitud del problema, pues en el caso del control, no solamente me interesa saber cuántos pacientes tengo fuera de rango de control, sino cuánta cantidad de tareas me faltan por hacer en ellos. No sé si hasta aquí alguien quiere hacer algún comentario, aclarar alguna cosa. Vale. Bueno, en este momento, cuando ya llegamos a este momento, por tanto, vamos a tener un listado con problemas de cobertura, donde voy a tener, me faltan por diagnosticar 200 hipertensos, me faltan por diagnosticar 30 diabéticos, me faltan por diagnosticar X hiperlipémicos, lo que sea, ¿no? Que haya ido identificando en función de mis sistemas de información. Y por otro lado, voy a tener otro listado que me dice, oye, pues a mis pacientes con insuficiencia cardíaca, pues me faltan pues X tareas, ¿no? 1000 tareas, 500 tareas por hacer, ¿no? A mis pacientes con tanto así, porque el audit, cuando lo expliquemos, veréis que el audit lo haremos en una pequeña muestra de pacientes, pero vamos a extrapolar al conjunto de pacientes ese resultado. Si yo tengo un audit donde observo 30, por poner un ejemplo, 30 tareas en un paciente con insuficiencia cardíaca, ¿no? Miro 10 pacientes, ¿no? De esas 30 tareas para cada paciente que estoy mirando, me faltan pues 10, pongamos pues 7, 8 pacientes, pues 100 tareas, vamos a suponer, ¿no? En total, en 10 pacientes, si tengo 50, pues ya son 500 tareas, ¿no? 500 tareas que me faltarían en todos mis pacientes, ¿no? Esa sería la cantidad. Bueno, pues
Y así voy listando, ¿no?, en los audits que haya hecho para identificar la magnitud del problema, ¿no? Una vez que tengo esto, claro, a la vista de todo esto tengo que decidir, me pregunto, bueno, y ahora hay muchas cosas que hacer, hay mucho que mejorar, ¿por dónde empiezo? ¿No? Porque todo esto no se puede hacer a la vez. Entonces, habrá que establecer unas prioridades, una estrategia, decir, oye, pues voy a empezar por la hipertensión, o voy a empezar por la insuficiencia cardíaca, o voy a empezar por tal, y esa decisión de por dónde empiezo, como estoy gestionando, lo ideal es que sea la que tenga mayor coste-efectividad, es decir, mayor utilidad. Como voy a aplicar un recurso a esto, es decir, donde el recurso que voy a aplicar tenga un mayor rendimiento, ¿vale? En gestión no sería muy adecuado decir, pues voy a hacer la diabetes porque es la que más me gusta, ¿no? Y a lo mejor no es la que tiene más magnitud o más gravedad, ¿sabes? O sea que la priorización debe ser una decisión responsable, ¿no?, basada en una decisión de gestión. Si nosotros aplicamos eso a nuestra vida doméstica, pues seguramente nos comportaríamos igual. Es decir, tenemos un dinero para aplicar a varias necesidades, pero no tengo para todas y tengo que priorizar, pues tomo una decisión que es donde le saque más rendimiento, ¿no?, a la aplicación de ese recurso, ¿no? Pues aquí pasa igual, ¿vale? Por tanto, vamos a encontrar básicamente con los pacientes los problemas de cobertura y de control. Los problemas de organización es poco probable que cuando analicemos la organización los veamos todavía en este momento como problemas. Lo veremos como características, ¿no? Mi cupo es de esta manera. De momento no lo veo como problema porque no tengo todavía conciencia de cuánto depende de mí o no lo que está ocurriendo, ¿no? Ya más adelante a lo mejor puedo ver si está en términos de problema o no. Lo que no hay duda ninguna es que la organización, y por eso tenemos que conocerla, se va a ver afectada cuando inicie el plan de mejora. Se va a ver afectada, o sea, me voy a coordinar de un modo distinto con la enfermera o voy a establecer una forma de organizarme con el área de la administración o voy a meter en la ecuación al trabajador social o voy a liberar tiempo para hacer tal cosa. O sea, voy a afectar a la organización sin ninguna duda. Con lo cual, conocer lo más posible las características de mi organización es importante. Por tanto, llega un momento, yo no sé si queréis hacer, antes de empezar a daros alguna idea sobre priorización, yo no sé si queréis hacer algún comentario o sobre esto que os acabo de decir, si hay alguna duda, si no se ha entendido. Vale. Bueno, pues tenemos delante, digamos, llamémoslo así, unos listados de problemas y por tanto ahora tengo que decidir por dónde empiezo, ¿no? Por tanto, tengo que priorizar, ¿vale? Y para priorizar con fundamento, llamémoslo así, hay que utilizar alguna técnica, ¿vale? Vamos a ver, la técnica más simple y seguramente donde tenemos menos capacidad de saber qué factores están influyendo en ella, pero que, bueno, en determinados contextos tiene validez, sería la votación. Es decir, estamos varias personas o un equipo, ¿no?, implicado en la resolución de una serie de problemas o con una serie de problemas delante. Le preguntamos a ese equipo cuál creen que es el problema más relevante en este momento y vota, ¿no? Y, bueno, el que sale más votado es el más relevante por el que hay que empezar. Esa sería una estrategia, ¿vale? Esa estrategia, esa votación, se puede hacer de varias formas, ¿no? Puede ser una votación directa, es decir, cada persona tiene un voto y lo asigna digamos, al problema que considera más importante, se suman los votos y ya está. Puede ser múltiple, en este caso, digámoslo así, cada persona se le dan varios votos, claro, los mismos a cada persona, y en vez de decir cuál considera el más importante, pues dice los tres más importantes y le asigna un voto a cada uno de los tres, ¿no? Esto, digamos, lo que permite es que cuando hay listados muy grandes de problemas,
y muchos votantes, digámoslo así, pues permite ir acotando el número de... Porque se puede establecer un criterio que aquellos problemas que tengan por encima de tantos votos, pues se quedan y se vuelve luego a votar hasta que se van acotando, ¿no? Bueno, es otra forma. A veces a las personas les cuesta elegir uno entre una lista y les resulta más fácil elegir 2 o 3, ¿no? Porque esa decisión entre 2 o 3 les resulta muy difícil. Bueno, pues en esos casos se puede usar este sistema. Y la ponderada es otro sistema donde las personas también tienen más de un voto, pero cada voto no es igual. O sea, pueden aplicar, por ejemplo, un 1, un 2 o un 3, ¿no? En función de la gravedad del problema, ¿no? Y entonces cada persona, por poner un ejemplo, tiene 3 votos con magnitudes 1, 2 y 3 y los va asignando. Nuevamente, pues lo que se le está dando la posibilidad a los votantes, llamémoslo así, no solamente es que den más de un voto, sino que incluso los gradúen, ¿vale? Bueno, pues luego eso se suma y nuevamente nos vuelve a dar un elemento que será más votado que otros, ¿vale? Son distintas estrategias, bueno, pues en función del número de problemas y las necesidades de los votantes. El caso es que el que vote tenga facilidad para seleccionar aquello que cree que es más relevante. Bien, bueno, os lo estaba diciendo, ¿no? Una lista de opciones, cada persona un voto, todos votan por igual, se elige la opción de más votos. La votación múltiple suele ser para listados muy largos. Cada persona administra un número prefijado de votos, todos los votos valen lo mismo y esto permite ir acotando, ¿no? Disminuyendo el número como una estrategia de votaciones encadenadas. Y luego tenemos la ponderada, que es lo que os acabo de decir. Cada persona dispone de un número de votos de distinto valor y asigna dichos votos en base a la prioridad o peso que él considera que tiene cada problema. Luego, otro sistema también que a veces facilita la votación cuando hay así dificultades para decidir qué es mejor y peor, o más necesario o menos, es la comparación por pares. En la comparación por pares, lo que se crea una matriz, ¿vale? Una matriz donde se van listando los problemas que se quieren priorizar. Imaginémonos que hemos hecho un análisis de coberturas y hemos encontrado que nuestra cobertura de la hipertensión es baja, pero también la de la diabetes, también la de la dislipemia, del tabaquismo y la de la gripe, la cobertura vacunal. Y ahora nos preguntamos por dónde empezar, ¿vale? Entonces, ¿qué problema es más relevante, ¿no? Y entonces, en vez de hacer una votación, les facilitamos diciendo, bueno, entre el problema A, que lo pongo en esta, ¿no? Y el problema y el resto de problemas, ¿no? ¿Cuál creéis que es más importante? Espera, si os comparto la planilla se va a ver mejor. Esperar a ver. Voy a coger otra que tengo. Por aquí. ¿Se ve la Excel en pantalla? Voy a ampliarla. ¿La veis? ¿Se ve alguien que me haga seña, más o menos? Vale. Bueno, voy poniendo, ¿no? La A, la B, ¿no? Aquí ya no la pongo porque está aquí, ya la comparé aquí, ¿no? Pues va aquí. La C las pongo aquí, la D y la E, ¿vale? La E la tengo mal puesta ahí, la E tiene que ser ahí. Bueno, sí, la E ya está, no, está bien, ¿vale? Entonces aquí lo que hago es, empiezo a comparar, cada uno, esto puede hacerse o bien votando entre todos y decidiéndolo, cada uno lo hace y en función, y luego con los resultados puedo hacer una media, ¿no? Esto es cuando ya cuesta mucho decidir. Entonces yo me voy preguntando, bueno, entre la hipertensión y la diabetes, entre A y B, ¿qué creo que es más importante? ¿Vale? Y entonces, aquí, espérate a ver si lo puedo...
Revisar, a ver qué había por aquí. Aquí. Bueno, pongamos que sea A, ¿no? Marco A. ¿Vale? Entre la hipertensión y la C, que es la dislipemia, ¿cuál? Bueno, pues digo que la dislipemia o la diabetes o la hipertensión. De la hipertensión y la siguiente, que es la C, perdón, la diabetes, la B, vale. Entre la C, la dislipemia, entre la C, aquí, no, estoy marcándolo mal, no, está bien. ¿Vale? Entre A y C, a ver, entre A y B, entre A y C, correcto. Entre A y D, que es más relevante, vamos a suponer que es un disparate, vamos a suponer que el tabaquismo, o no, vaya. Y entre A y E, vacuna de la gripe, pues yo qué sé, la que fuera, ¿no? Luego me voy a B, ¿no? Entre B y C, o sea, entre diabetes y dislipemia, ¿cuál? ¿No? Entre diabetes y tabaquismo, ¿cuál? Y entre diabetes y gripe, ¿cuál? ¿Vale? Luego me voy a tabaquismo, no, a dislipemia, ¿no? Entre dislipemia y la D, que es tabaquismo, ¿cuál? Entre dislipemia y la E, que es la que me quedaría, ¿cuál? Pues ponte que sea la gripe. Y ya solo me queda por comparar esta, que sería entre tabaquismo y gripe, vamos a suponer que fuera la gripe, ¿vale? Entonces yo aquí voy contando las apariciones, ¿vale? De A tengo 3, ¿no? ¿No? Luego de B tengo 1, de C 0, creo. De D tengo 1, 2 y 3. Y de E 1, 2 y 3. Pues aquí hay empates, ¿no? Vale. Pues ahí me quedaría este resultado, ¿no? Este sería la metodología de comparación por pares, ¿no? Es una matriz en la cual, una vez que la tengo, si tengo aquí más letras, pues tengo que poner aquí tantas columnas como filas tengo aquí, ¿vale? Y luego ir generando esta secuencia. Bueno, es una metodología, digámoslo así, para comparando una con otra, ir decidiendo cuál creo que puede ser más importante. Si somos varios, esto lo hace cada uno personalmente, luego cojo estas puntuaciones y las sumo o les hago una media o lo que sea para ver realmente entre varias personas cuál es el aspecto que se consideró más relevante. Todo este tema, digamos, aunque parece, digamos, no sé si la palabra es bobería o parece un poco tal, piensen que la decisión de priorizar bien es muy relevante porque luego vamos a consumir bastantes recursos en ello, ¿vale? Vamos a dedicar mucho tiempo a mejorar eso. Nos interesa tomar una buena decisión en cuanto a qué aspecto es el más importante para abordar, ¿vale? Bien. Otro método, estos dos métodos, el de esta matriz y el de Hanlon, combinados, ahora os explicaré cómo, lo están usando los residentes, ¿vale? Quiero decir que es importante también que lo sepáis, porque ellos para priorizar aplican la matriz que acabamos de ver y el método Hanlon, ¿vale? El método de Hanlon es un sistema de priorización que es una especie de matriz. Cuando vamos a los libros, nos hablan de las matrices de priorización y el Hanlon lo ponen como un ejemplo separado, pero en el fondo es una matriz, porque es una priorización en base a criterios, ¿no? Es decir, estas otras, los criterios están implícitos, es decir, el que vota
¿no? Está implícito en su decisión el criterio que le está aplicando, pero no se sabe cuáles son. O el que hace la comparación por pares igual. O sea, es decir, entre A y B, que es más importante, y esos criterios están en su mente, pero no están explícitos, ¿vale? Cuando nos vamos a matrices de priorización y sobre todo al método Hanlon, los criterios de priorización sí están explícitos, ¿vale? Y en este caso, ¿no? Son 4 los criterios con una subdivisión luego de la factibilidad, lleva 5 criterios dentro, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene en cuenta en el método Hanlon? El método Hanlon se tiene en cuenta la magnitud del problema, es decir, cuántos pacientes tengo afectados por ese problema, o si fueran problemas de control, lo que estamos nosotros poniendo en la matriz son cuántas tareas me faltan, ¿no? Tareas pacientes me faltan, ¿no? Por realizar para que mis pacientes tuvieran buen control, ¿no? Luego tendríamos la severidad o gravedad del problema. Los libros nos dicen que para un problema de estas características, la gravedad o la severidad de un problema, tengo que fijarme en la mortalidad, en la morbilidad, en la discapacidad que produce ese problema o en los costes que produce, ¿vale? Esta es la parte más complicada de la matriz de priorización, porque claro, eso exige a los residentes tener que ir a buscar estadísticas de mortalidad, y el impacto de la enfermedad, de discapacidad asociada a tal enfermedad, de costes asociados a tal, ¿no? Para luego poder asignarles un factor, ¿no? Un número, ¿no? De una ponderación en función de esa gravedad del problema o severidad, ¿vale? Luego hay otro factor que se usa, que es el de resolutividad del problema o eficacia de las soluciones que tengo a mi disposición, ¿vale? Este es un factor interesante porque muchas veces los residentes no tienen en cuenta esto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Priorizaban la EPOC, ¿no? Y además priorizaban, bueno, tanto podía ser para el control como para la captación, pero en general era para la captación, ¿no? Problema de cobertura. Y entonces no tenían en cuenta la resolutividad o la disponibilidad, o que también tiene alguna relación, dependiendo del caso, con la disponibilidad de recursos, ¿no? Y se metían a resolver un problema para el cual no tenían a su disposición o en su contexto no era posible abordarlo, ¿no? Hubo una época, pues yo qué sé, no se hacían espiros, ¿no? Pues va a ser difícil que diagnostiques una EPOC sin poder hacer un espiro. A veces tenías el recurso, si había disponibilidad de recurso, pero ese recurso o bien era insuficiente o no había el personal cualificado o en ese centro de salud pues te daban la posibilidad de hacerte un espiro a la semana, ¿no? O cada 15 días. Pues claro, con eso no logras tú hacer un plan de mejora como Dios manda, ¿no? ¿Vale? Y luego la factibilidad, ¿no? Y dentro de la factibilidad, pues se analiza la pertinencia, la factibilidad económica, y a veces planes de mejora que requieren economía, requieren recursos económicos, si no los hay, pues no se pueden hacer. La aceptabilidad por parte de la población o de otros profesionales, pero yo qué sé, imagínate un plan, yo qué sé, por irnos a un tema así muy extremo, pues yo qué sé, de diagnóstico precoz de cáncer de cervix en unas poblaciones, yo qué sé, que por religión o por lo que sea, pues digamos la exploración ginecológica sea muy compleja o no sea aceptable, o como en una época, yo qué sé, el tacto rectal en varones, o sea, una serie de cosas donde te vas a encontrar con el rechazo de la población a aceptar las técnicas de cribado de búsqueda de casos que necesitas implementar, ¿no? Pues ahí ya tienes un problema, ¿no? La disponibilidad de recursos es otro problema, ¿no? Es decir, oye, tengo que diagnosticar hipertensión, pero no tengo aparatos, pues no la puedo diagnosticar, ¿no? Y luego la factibilidad, que tiene que ver con la legalidad. Si estoy planteando cosas que no son legales, pues no es factible, ¿no? Cuando quiero, dentro de esa matriz, ahora veremos la matriz para que veáis cómo funciona, ¿no? Lo que hago con la magnitud del problema, una vez que tengo todos los problemas en la lista, imaginémonos lo que decíamos, los problemas de cobertura, ¿no? Esas 5 problemas de cobertura que os ponía en la matriz anterior,
pongo los casos, ¿no? Lo que me falta, la cantidad de pacientes que me faltan de cada problema y los ordeno de mayor a menor, ¿vale? El problema que tiene más magnitud le asigno un peso de 10. Y el resto, que está ya en orden decreciente, tengo varias opciones. O bien hago simplemente una regla de 3, ¿no? Oye, pues si el mayor, que es 500 pacientes que me faltan, vale 10, pues de la diabetes que me faltan pues 50, pues valdrá 1. Y el otro que me faltan 5, no sé. O sea, voy haciendo lo que es una regla de 3, ¿no? De tal manera que voy calculando la magnitud del resto de problemas en relación con la magnitud del mayor, ¿vale? Otra forma de hacerlo, que no suele castigar tanto a los de menos magnitud, es establecer franjas, ¿no? Es decir, bueno, pues un problema de magnitud, yo que sé, 400 o más, ¿no? Pues le asigno la puntuación de 10 y luego voy bajando la escala, ¿no? Hasta pues yo qué sé, hasta el 0, ¿no? Pues claro, si en una regla de 3 400 tiene 10, pues 50, sí, pues 50 a lo mejor podría tener 1. Este podría estar bastante, pero este aquí tiene un 2, ¿no? O sea, en este sentido, si vais, por ejemplo, a un libro de planificación sanitaria clásico como es el Pinol, ¿no? Que ya es, digamos, el ejemplo lo hace más para temas de planificación poblacional, pues asigna este tipo de escala, porque también te pone aquí unos rangos poblacionales, te habla de si el problema afecta a 10.000 personas, a 20.000, cosas así, ¿no? Y entonces te establece este tipo de estrategia. Nosotros con los residentes, para mayor facilidad, para que no se líen, lo que les decimos es que hagan una regla de 3, ¿no? Y que vayan asignando la magnitud, si el mayor tiene 10, con el resto, pues van haciendo la regla de 3, ¿vale? La severidad, ¿no? La severidad era lo que os estaba diciendo, que hay que tener en cuenta los aspectos de mortalidad, morbilidad, incapacidad, años de vida perdidos, todo, ¿no? O costes, y con esa información presente asignar también en una escala de 0 a 10 pues las puntuaciones a los distintos problemas. Esto lo hicimos durante bastantes años, consume mucho tiempo del residente y les confunde bastante, ¿no? Porque hay problemas que tienen, digamos, mucha morbilidad, pero no tienen tanta mortalidad, y luego, digamos, los estudios epidemiológicos o los artículos que te encuentras, pues son muy divergentes, hay unos que te exageran esos datos, otros te los minimizan, o sea que había una enorme variabilidad, ¿no? Entonces, lo que sí se les dice es que teniendo que tener en cuenta esa información, es decir, siendo conveniente que hagan una búsqueda y de alguna forma tengan presente esa información, pero luego les llevamos a una comparación por pares, ¿vale? Y entonces para asignar la severidad de cada problema, se van a una comparación por pares, hacen esa matriz y deciden pues cuál es el más severo, un poco menos severo, así, y van asignando las puntuaciones, ¿no? Una vez que tienen al más severo le dan un 10 y al resto en función del peso que obtienen en la comparación por pares, pues les van asignando la puntuación que le corresponda. La eficacia de la solución ya lo hemos comentado, recursos o la tecnología a mi alcance. La pregunta es esa, ¿no? Si hay recursos y tecnología a mi alcance que me permitan resolver el problema. Si no lo hay, pues voy mal. Este elemento, si bien los dos primeros se puntúan de 0 a 10, este elemento se puntúa de 0.5 a 1.5. Y ahora entenderéis por qué, ¿vale? Esto nos va a llevar luego a una fórmula, ¿vale? Y además, si bien estos dos primeros de magnitud y severidad en la fórmula suman, este va a multiplicar. Si la efectividad de la solución es muy baja y la puntúa en 0,5,
pues es como si dividiera por 2 este peso, ¿vale? O sea, si tengo un problema con una alta magnitud y severidad, pero con una puntuación mala en eficacia de la solución, al multiplicar esto por 0,5 es como si dividiera por 2, con lo cual baja mucho en la matriz de priorización. Y luego nos vamos a factibilidad, y esto puntúa entre 0 y 1. Si no es pertinente, si no hay el dinero necesario, si no es aceptable, si no tengo los recursos o no es legal, simplemente multiplica por 0. O sea, esto puntúa 0 o 1. ¿Vale? Y el otro es 0,5, 1 y 1,5. No hay que andar con 0,5, 0,6, 0,7. 0,5, 1 y 1,5. ¿Vale? En realidad la fórmula sería esta, ¿no? Magnitud de 0 a 10 más gravedad de 0 a 10 por eficacia en la solución 0,5, 1, 1,5 por factibilidad. Si factibilidad es 0, ese elemento se cae. Si eficacia en la solución es 0,5, pues veremos que lo divide, es como si lo dividiera por 2, y si es 1,5, pues lo incrementa. ¿Vale? Si la eficacia de la solución es muy alta, ¿no? Pues eso mejora mucho la puntuación de ese problema. Método Hanlon. Los residentes lo hacen sistemáticamente, ¿vale? Para decidir sobre qué problema van a actuar. Yo es lo que, digamos, mi objetivo para hoy, ¿no? Porque en una reunión de estas no nos va a dar mucho tiempo y me gustaría también que comentáramos lo que quisierais. Son las 2:30. Por tanto, en síntesis sería, una vez que vayamos haciendo el análisis de nuestra zona, de nuestro cupo, vamos a tener que acabar identificando problemas de cobertura y problemas de control o calidad, tenerlos listados en función de su magnitud y luego llevarlos a una matriz de priorización. Eso nos daría priorizados un problema de cobertura y priorizado un problema de control. ¿Vale? Que esto es exactamente lo que hacen los residentes, para luego hacer un plan de mejora sobre cobertura y un plan de mejora sobre control, que ya como os imagináis son distintos, ¿no? No es lo mismo hacer búsqueda de casos que mejorar la calidad de lo que hago con los que ya tengo diagnosticados. Venga, comentarios, preguntas. Yo estas matrices os las haré llegar, bueno, para que las tengáis. Aquí tengo, espérate a ver, el Hanlon. ¿Puedo preguntar? Sí. Quería saber o sea, ¿qué personas son las que votan cuando el método consiste en votar? Sí, las que hayáis reunido para analizar el problema. Pero, por ejemplo, la UAF... Nosotros con el residente le pedimos mínimo, tiene que ser los resis de esa UAF y la UAF, mínimo, eso es. Y si es un problema que ustedes consideran que puede ser importante la opinión de otros compañeros, ¿no? De otras UAF, porque creéis que los problemas son similares o la comprensión del problema es similar, pues llamáis, ¿no? a otra UAF o a otro grupo, porque es más rico, ¿no? Esto en priorización no es tan importante, pero en el análisis del problema, luego, el análisis de por qué tengo yo este problema, ¿no? ¿Qué puede estar pasando para que yo tenga una cobertura tan baja de esto? ¿No? Porque habitualmente no sabemos, podemos no saber por qué no está pasando esto, ¿no? Pues entonces viene bien, ¿no? Tener más personas, y usamos técnicas que también aprenderemos aquí, como es el brainstorming, ¿no? O el análisis de causas con el diagrama de Ishikawa, etcétera, ¿no? Pues esas metodologías no convienen grupos demasiado grandes, pero tampoco demasiado pequeños, porque si no la riqueza de la información no es tan buena. ¿Depende de la elección de un método u otro? ¿O es libre elección? Bueno, no, efectivamente, sí. Vamos a ver, un método otro de priorización, ¿te refieres? Sí. No, de priorización en base a criterios siempre es mejor, ¿no? Porque, claro, o sea, te guía el pensamiento. Oye, ¿no? El otro es
no sabes muy bien qué opera dentro de la cabeza de cada uno para decir es este. Hombre, si tienes gente muy experta, muy experta, en la cual te fías mucho de su criterio, ¿no? Y te dicen, no, esto hay que ir por aquí. No, este es el mayor problema. Oye, a lo mejor luego le pides que te lo explique y te lo puede explicar el por qué, ¿no? Pero pero si no es así, yo iría a uno de criterios. O sea, ¿por qué? Porque el otro que no se basa a criterios puedes tener sesgos cognitivos un montón. O sea, porque eres experto en un tema y ese tema le das mucha importancia, porque el día anterior tuviste un caso y te sensibilizó mucho, porque, yo qué sé, puede haber, ¿no? Puede haber cosas que estén influyendo en esa decisión. Entonces, se aplica, yo diría que el de criterios es más preciso. Vale, gracias. Entonces, os estaba enseñando aquí en esta, os enviaré las dos matrices, esta otra es el método de Hanlon, ¿no? Aquí explica, bueno, pues lo que os acabo de contar. Aquí podéis ir escribiendo los problemas. Aquí vais metiendo las magnitudes ordenadas de mayor a menor. Y ya aquí ya le he metido aquí las fórmulas que si vais metiendo aquí la magnitud, yo qué sé, 500, ¿no? Y 500 es 10, ¿no? Y aquí le metéis 200, pues ya te calcula, es una regla de 3, ¿no? Ya le va asignando todo, ¿no? Y cuando le acabáis de meter todo, pues aquí te da la puntuación, ¿vale? Y este sería el Hanlon, ¿no? Donde tenéis la matriz con los elementos que hay que tener en cuenta y ahí se iría metiendo pues la información. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta? Sí, me he dado cuenta que estáis grabando la sesión. ¿Esta la podría compartir o se vuelca en YouTube? Esa sería la idea. Vale, Esa sería la idea. vale, Además, vale, creo que gracias. algún compañero no ha podido asistir y así tengo que ver dónde la pongo, si la puedo poner en el YouTube o en el Drive. Eso todavía no lo he mirado, pero sí esa la Vale, claro, es que yo he ido entrando a poquito porque, claro, ahora con la consulta me resulta más complicado. Vale, me he quedado con la mitad de lo que has explicado, lo siento. Mi Vale, idea era, gracias. mi idea era, igual que os envié la otra presentación, es enviaros esta presentación que es muy esquemática, enviaros estas plantillas, enviaros también unos escaneados, digamos, de unos apuntes así simples también sobre estos métodos de priorización y una vez que visualice a ver si se grabó bien, pues dejar accesible también la grabación de la sesión. Vale, vale, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna cosa que quiera comentar? Mi idea para el próximo día sería, porque los compañeros de La Laguna me estaban diciendo que les vendría bien ver un poco el manejo de la información, el manejo de la Excel, el manejo del trabajo administrativo, algunas cosas del trabajo administrativo. Yo les pedí, ya os lo pido a todos, que anotéis, digamos, algunas cosas que queráis que veamos en vivo en la sesión y en lo que yo pueda aclararos o ayudaros lo haré. Y luego la idea sería trabajar a lo mejor en una matriz de estas de priorización, hacerlo a ver qué tal funciona, ya en taller, y a ver si podemos avanzar un poquito y si no lo haremos en la sesión siguiente online, en lo que es los siguientes pasos del proceso, ¿no? Una vez que tenemos ya priorizado un problema. Pero bueno, en esas horas a ver un poco lo que nos da tiempo, porque a veces, sobre todo el manejo de datos consume más tiempo del que a priori nos parece. Vamos a ver un poco ahí cómo lo manejamos en la presencial del próximo día. Pero también estoy abierto nuevamente a adaptarme a lo que vayáis necesitando, ¿eh? Vale. ¿Alguien quiere comentar algo? Vale, pues si os parece, lo damos por terminado, que supongo que ya en las consultas
la cosa estará apretada para los que empiecen de tarde o los que tengáis alguna cosa. Muy bien. Bueno, pues nada, nos vemos el próximo día, Ujú, vale. que es el 20 y algo, ¿no? 20, a ver. 22 era o 21. el 21. Aquí en la unidad, ¿vale? Vale. Muy bien, muchas gracias. Venga, Adiós, buena tarde. hasta luego. El 20. A ver, 20 de marzo. el 20, sí, correcto. Ujú. Pues un día menos. 21. Bueno, Vale, hasta adiós. luego. Adiós.